lanzamientos. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que tendremos aquí desde la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, un lugar hermosísimo para conversar sobre una de las historias más importantes y yo creo que ha marcado más, yo creo que todas las fiestas, es decir, todas las alegrías de nosotros los antioqueños, sé que en todo el país, pero especialmente acá lo sentimos como tenemos una sensación especial con la música de los hispanos. Saludamos también a todas las personas que se conectan en este momento en la transmisión y estoy muy bien acompañada. Estoy aquí a mi lado derecho con Don Jairo y a mi lado izquierdo con Giovanni, quienes escribieron este libro, Los Hispanos, la historia original de los originales, de la editorial Calixta. Don Jairo y Giovanni, buenas noches. Buenas noches. No solo a los asistentes, sino a los televidentes. Un saludo muy especial de 60 años de trayectoria musical de los hispanos. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de cultura, de amor, de pasión. Se van a dar cuenta que el libro va a despertar muchas emociones. Y gracias por estar acá acompañándonos y gracias por los que se conectan a través de la red. Antes de comenzar, quiero contarles para las personas que todavía no lo tengan, el libro lo están vendiendo aquí al inicio de la charla. Este es un libro muy particular. Yo que he trabajado toda la vida con libros, nunca me había encontrado con un libro que fuera casi que 2 libros al mismo tiempo. Y es que en la parte superior del libro ustedes van a ver la historia de los hispanos en texto normal. Y en la parte de abajo ocurre otra historia, que es una historia, ¿cómo podemos decirlo? Como por los hitos de los hispanos. Entonces está este barrio San Joaquín, donde inició la historia hace 60 años, cuando don Jairo fue a comprar el bajo a Bogotá, los principales afiches cuando Willy Colón le abrió a los hispanos en Estados Unidos. Entonces van a tener como un anecdotario casi que de todas las formas dentro de este libro, tanto en texto como en esta parte gráfica. Y yo quiero iniciar, don Jairo y Giovanni, aquí hay como 2 lados de la moneda, y es escribir un libro sobre los hispanos y publicar un libro de los hispanos. Y yo quiero saber, don Jairo, ¿qué significa para usted ver en esto, en un texto, 60 años de historia? Bueno, es muy satisfactorio para nosotros y en especial para mí cumplir este sueño. Cada rato, cada que salía de un baile, bueno, esto es una anécdota más, cada baile es una anécdota para nosotros, algo pasa. Se daña una cosa, se daña el carro, no llega la gente, no nos pagan, si nos pagan, en fin, cada baile es una anécdota. Entonces, ahora con los 60 años, empezaron mis hijos, papi, pero ¿cómo así? 60 años y tú tan tranquilo, eso no pasa todos los días, no todas las orquestas cumplen 60 años. Papi, por favor, escribe eso que nosotros queremos, que los niños, los nietos tuyos, algún día lean y sepan quién era el abuelo, qué hacía, cómo empezaron los hispanos, qué es Adonai, qué es 8 días, qué es Papelito Blanco, por qué lo cantan ellos, en fin. Entonces, mi hijo Sebastián, egresado de AFID, conocí a Giovanni y me dijo, papi, yo tengo un amigo, compañero de la universidad, que es escritor. Y dije, pero yo más o menos soy buen músico, pero de escritor no soy muy buen escritor. Porque en esto de los libros, uno dice, por ejemplo, yo les digo, hombre, ¿cómo le parece que saliendo de por allá de Neiva, veníamos por la carretera y se volteó el carro? ¡Qué accidente! Lo coge Giovanni y empieza, venían por la londa carretera y en una serpentina de no sé qué, por los árboles, y esas cosas que yo dije se convierten en 3 o 4 páginas, entonces por eso necesitaba el escritor. Ya juntos empezamos en marzo, nos reuníamos 2 veces a la semana, de 9 o 10 de la mañana hasta que nos cansáramos, 1 o 2 de la tarde, contando anécdotas, contando, y Giovanni grabando y preguntando, y fue naciendo este libro que no reúne toda la historia, porque 60 años pues sería
Ave María, una enciclopedia, mejor dicho. Pero sí anécdotas muy bonitas, cosas que la gente no se imagina, cosas que la gente dice, esto sí será verdad. Todo lo que les cuento ahí es verdad, todo, nada es mentira. De pronto hay unos nombres cambiados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Ecuador una persona nos quedó debiendo plata. Entonces no sería bueno decir, es que fulano de tal nos tumbó y nos quedó debiendo tanto. Porque en este momento hay hijos. El señor ya no está, pero están los hijos y, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo deja a mi papá por el suelo? Entonces nos tocó cambiar algunos nombres, pero cuando nosotros decimos fulanito de tal en italiano, ya todo el mundo sabe quién era, sobre todo los que estamos presentes. Giovanni, ¿y qué significó para vos, pues, ser como el escogido para llevar estas anécdotas? Porque, digamos, muchas veces las anécdotas quedan en el aire y convertirlas en un libro también es difícil. O sea, una cosa es, claro, contar la historia del accidente en Neiva y otra, como bien lo dice don Jairo, llevar esa anécdota a una historia, a una narración. ¿Qué significó para vos escribir también este libro? Camila, pues fue un honor gigante. Yo nunca me imaginé que iba a escribir la historia de los hispanos. Para mí fue no solo un honor, sino un regalo del universo de Dios. Y inicialmente me sentí timbrado, me sentí temeroso, porque yo he escrito novela histórica, novela de ciencia ficción, pero nunca me había enfrentado a una novela biográfica. Y más de un ícono de la música, de la historia musical de Colombia, tan importante y relevante como los hispanos. Entonces lo que hice fue escuchar a don Jairo. La primera vez dije, voy a mirar esto como un reto, porque es difícil uno ponerse en la piel de otra persona y más de un músico, siendo que yo no soy músico. Cómo plasmar en el libro la esencia de los hispanos, el dolor, la tragedia, las alegrías, los amores, es muy complicado. Además, ¿qué pensaba yo? Que la mayoría de los artistas tienen el orgullo de un artista, entonces son a veces complejos, es difícil a veces concretar citas porque están atareados de trabajo y de compromisos. Entonces decía, este trabajo va a ser difícil. Además hay personas que no hablan bien, no tienen buenos recuerdos, hay que construir muchísimo la historia. Pero cuando me siento con este caballero, la historia cambia completamente. Don Jairo tiene el don de la palabra, tiene una forma de hablar, yo era embelesado escuchándolo y les confieso que durante las sesiones de grabación hubo muchas sesiones en las que ambos lloramos y ambos reímos. Y es un libro bellísimo porque traté de explotar al máximo la emoción humana para que quede reflejada en palabras. Entonces era muy complicado, Camila, porque un escritor, cuando escribe, y ustedes van a leerlo y van a ver que hay partes muy bonitas y partes muy llamativas y muy contundentes que realmente arrastran como la emoción a la lágrima o la sonrisa, escribir eso no es fácil, porque para un escritor cada palabra cuenta, cada punto, cada coma cuenta, todo es deliberado. Entonces yo me demoraba a veces mucho escribiendo. De hecho, cuando me senté con don Jairo la primera vez y la segunda y la tercera vez no había empezado a escribir una sola palabra, pensando de manera muy ingenierialmente cómo iba a crear el libro, cuál era el tipo de narrador que iba a usar, cómo iba a usar la técnica para plasmar la esencia de los hispanos. Me demoré aproximadamente 15 días después de haber empezado con don Jairo a escribir la primera página. Y solamente escribí la primera página el primer día. Y de resto las cosas fluyeron como si realmente fuera parte de los hispanos. Fue realmente una experiencia muy bonita. Hay algo muy importante en la historia de los hispanos y es que yo creo que todos tenemos nuestro propio anecdotario con los hispanos. Entonces, yo vivo en Bogotá hace 10 años, yo soy de Río Negro y me acuerdo que pues cuando yo escuchaba a los hispanos solo los escuchaba en diciembre en Bogotá. Y entonces me decían, esto es música de diciembre. Y yo, ¿qué? Eso es lo que bailamos en cada fiesta en Antioquia. Y yo les decía, y le decía a mi esposo, con eso aprendí a bailar yo. Entonces le podía hacer un resumen de, mira, poníamos esta canción cuando eso, hasta ahora. Y hay una anécdota, don Jairo y Giovanni, que quiero contárselas, que va a ilustrar muy bien mi pregunta a continuación. Y es que
en mi familia, una familia muy paisa, de mucha fiesta, nos gustaba mucho el baile, cada casa tenía como un portacidís. El de mi casa era un portacidís negro y yo creo que mi papá quería más a ese portacidís que a mi mamá y estaban marcados todos los discos de los hispanos, Juan Carlos Henao Marín, y era como el tesoro de nuestra casa. Entonces, don Jairo, yo quisiera que habláramos de eso, de cómo ha sido para usted como fundador de los hispanos saber que su música representa los recuerdos de cientos de millones de personas, no solo en Antioquia, sino que sé que en todo el mundo que uno escucha por fuera a los hispanos y algo le recorre. ¿Usted qué siente cuando uno le cuenta esto? Bueno, cuando nosotros empezamos, y digo nosotros, mi hermano Guillermo y yo, y quiero contarles, aquí está Guillermo, yo lo invité especialmente al lanzamiento del libro. Guille, venga para acá, usted es parte de esta historia, por favor. Claro que sí, venga, don Guillermo. Siéntate aquí con nosotros, peladito, venga. Cuando Giovanni dice que lloramos varias veces, cuando hablamos de mi hermano y de mis hijos y todo, a mí se me encharcan los ojos. Se me encharcan los ojos porque yo lloro muy fácil. Los Jiménez lloramos muy fácil. Lloramos hasta despidiendo un avión de carga, pero empezamos jugando. Guille y yo empezamos jugando, llegó el niño Dios, nos trajo un acordeón más por salir del regalo. Diría mi papá, ¿qué le damos? ¿Qué les damos? Tienen de todo, tienen bicicleta, tienen patines, traigámosles un acordeón. A los 8 días ya tocábamos, yo tocaba Pénjamo, Guille tocaba otra canción, cualquiera, y nos fuimos entusiasmando. Nunca pensamos en crear una agrupación que fuera a ser ícono en Colombia y en el mundo. Les cuento que los hispanos hemos ido a Estados Unidos innumerables veces. No es música de diciembre, en Estados Unidos vamos en marzo, en abril, en mayo, el Día de la Madre, el Día del Padre, a tocar la música que tocamos aquí. En el Tour de Francia, la Federación de Cafeteros llevó los hispanos, porque en cada final de etapa había una premiación y el disco que más estaba sonando era un disco de los hispanos y entonces aprovechaban para hacer promoción de la colegiala y con Rodolfo. Mi hermano y yo no pudimos ir a esa gira de Europa, mi papá se enfermó en esos días, no pudimos ir presencialmente, pero faltando un día pues dijimos no vamos. De todas maneras la música de los hispanos suena en el mundo y suena en Colombia en esta época, y no les exagero, y es una encuesta que hicieron en Asimpro. Cada minuto en esta época y de aquí hasta enero más o menos hay un disco de los hispanos sonando en alguna emisora del país. ¿Saben por qué? Porque son miles de emisoras en el país y ahora con mayor razón que hay emisoras por internet y todo digitales, eso. Sí. Entonces las emisoras se han multiplicado horriblemente y cuando nos hacen la liquidación de Saico y Asimpro nos damos cuenta, hombre, cuando si la música no suena y no, pues supuestamente en diciembre, hace uno las cuentas y da que cada minuto hay un disco sonando. Entonces nunca nos esperamos que esto fuera a ser la locura que soy. Digo locura porque nosotros llenamos afortunadamente todavía los bailes donde vamos. Qué bueno que don Guillermo se sentó aquí con nosotros porque muy bien lo dijo don Jairo, esta es una historia de amor y es una historia de amor entre hermanos y eso me parece tan conmovedor porque dos niños que empezaron a tocar en el barrio San Joaquín una música que ni siquiera sabía todavía qué música era, están hoy aquí 60 años después y yo quiero que les den un aplauso por estar aquí. Don Guillermo, ¿cómo ve usted esta historia de los hispanos, digamos, con la mirada o con las gafas de esto, de la hermandad? Bueno, buenas noches. Ante todo, pues un agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando. Y, ¿qué les cuento? Yo pienso que el éxito de los hispanos es que fuimos músicos empíricos. Ni Jairo ni yo fuimos músicos de conservatorio. Estudiamos música con cualquier profesor y empíricamente fuimos cada uno cogiendo su instrumento y eso es lo que nos ha sostenido. Porque cuando iniciamos el grupo, que fue pues una cuestión de amistad, de amigos y demás como de
y como de muchachada de barrio, sin tener ninguna pretensión, llegamos a la conclusión de que fuimos o creamos un estilo propio. Y de ahí en que el mismo nombre fue un estilo o una cosa que dijimos en la época eran los Teenagers, los Black Star, todos los Golden Boy, y etcétera, etcétera. Y nosotros dijimos, pues, ¿por qué todos los grupos con nombres en inglés? En los años, hace 60 años, en cuando el inglés todavía pues no era como hoy, que ya es una necesidad. Entonces pongámoslo, ¿cómo vamos a poner el grupo? Los de ayer o cualquier otro nombre. Y alguien dijo los hispanos. Y yo, no, pero es que en México hay unos hispanos. Y pero es que en México. Y yo, no, pues es que eso por allá, ¿qué le hacen? Dejémoslo los hispanos. Y de ahí nació el nombre de los hispanos. Entonces, en la misma forma que creamos el nombre, creamos el estilo. Y ningún grupo puede crear su propio estilo, y de ahí el éxito que hasta ahora hemos tenido. Ahora las canciones, pues ni uno mismo se explica el por qué Adonai, qué quiere decir Adonai, qué quiere decir cariñito, qué quiere decir. Son letras que los compositores hicieron, y el ritmo es muy pegajoso, y bueno, creamos una música que tampoco sabemos por qué se volvió casi música de diciembre, aunque se oye todo el año, pero que eventualmente en diciembre es que más se oye o más se escucha, como decía Jairo, que cada minuto está sonando un disco de los hispanos. Y yo creo que ya esto se volvió como, pues, que por muchas generaciones vamos a oír la música de los hispanos, como la música de los antiguos compañeros o músicos que tocaban la música parrandera. Y hoy por hoy se está bailando, se está oyendo la misma música parrandera de hace 80 años. Entonces esperemos que la de los hispanos dure otros 80 años. Seguramente. Giovanni, ¿cómo es enfrentarse a una historia tan monumental? Porque es la historia de los hispanos, pero también es casi que ver la historia nacional a través de una orquesta y a través de un grupo. Yo sé que hiciste mucha investigación documental, sé que hubo un momento en donde te tuviste que, como un reportero, sentar y mirar diferentes fuentes, pero más allá de eso es también como una responsabilidad histórica, ¿no? Sí, así es. Yo, después de escuchar a don Jairo y empezar a escribir, sentí un peso muy grande sobre mis hombros, porque la historia de los hispanos no puede ser contada de cualquier manera. Es que estamos hablando de los hispanos, de una agrupación que marcó la historia de millones de personas que vibraron con su música. ¿Cuántas de ellas, piensen, pudieron crecer allí bailando, conociendo a sus primeros amiguitos, empezando a bailar porque no sabían bailar? Personas que formaron familias, que a través de la música pudieron definir un destino. Los hispanos han sido galardonados a nivel nacional e internacional. La música de ellos a todo el mundo los pone a bailar. Entonces, para mí no era fácil, y ese era uno de mis grandes temores, equivocarme al elegir la técnica literaria, porque lo más importante que yo veía era plasmar en cada letra la esencia de lo que significa los hispanos. Entonces, obviamente me tocó llenar huecos literarios en la trama y las subtramas con investigación, yendo al registro histórico de Medellín, hablando con otros músicos, yendo a ver audiciones, entendiendo algo de música porque no soy músico. Dediqué mucho tiempo a investigar y mucho tiempo a escribir. Inclusive les confieso que yo tenía sesiones de escritura de 12 horas diarias. Yo me sentaba a las 6 de la mañana y a las 10, 11 de la noche paraba cansadísimo y me acostaba, y los hispanos me seguían hablando y yo me tenía que volver a levantar porque don Jairo me seguía diciendo cosas, porque la misma literatura del mismo libro me seguía hablando que cambia esta letra, que pone esta coma, que pone este párrafo, y eso parecía una posesión. Así de simple. Fueron 2 meses y medio, casi 3 meses de constante trabajo, de lucha conmigo mismo para hacer un producto, un trabajo excelente, serio, potente, que reflejara la historia. Me ayudó mucho, Cami, que
don Jairo es muy expresivo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo vengo de una empresa de ingenieros y yo tuve a mi cargo un proceso y yo manejaba números y proyecciones y cosas, y de hecho me gusta mucho llevar la literatura a esa parte matemática. Entonces me di una técnica que me permitía a mí tener una brújula emocional. Entonces yo me quedaba mirando a don Jairo y yo llevaba mi cuaderno donde preguntaba y donde llevaba mi guía, y ahí iba calificando las emociones de don Jairo de 1 a 10. Entonces, cuando él me hablaba de una anécdota, yo le miraba las manos, le miraba la boca, le miraba los ojos, le miraba la nariz, le miraba la frente, si se hacía así, si arrugaba. O sea, yo trataba de calcar la expresión de él en un dígito. Lo examinaron completo, Jairo. Toda esa belleza, así de... Sí, si lagrimeaba, entonces yo calificaba la intención, calificaba la tensión, calificaba el tipo de intención o de emoción, si era negativa o positiva, si está al lado de la tristeza, si está al lado del amor, si está al lado de la emoción, si está al lado del miedo. Y todo esto lo lleva a una gráfica, como un marcapasos, como un electrocardiograma, y esa gráfica, en el momento en que empezaba ya a escribir, era mi guía. Este capítulo tiene que tener este tono, este capítulo tiene que tener esta tensión, este capítulo tiene que hablar de amor, este capítulo, el amor es un 5, pero aquí el miedo es un 9, y eso traducirlo ya en palabras, en texto. Entonces eso me emocionó muchísimo porque encontré la técnica. Y cada vez que veía la gráfica y escuchaba la voz grabada de don Jairo, veía también sus gestos. Entonces muy bacano, porque hubo una persona que me ayudó muchísimo, y es mi mamá, una persona que quiero mucho, que está acá, que aprendió a bailar con los hispanos. Entonces ella fue mi primera correctora. Entonces yo escribía y yo le pasaba a mi madre para que leyera, y a mi hermana también, que lo leyó antes de que todos ustedes lo pudieran leer. Y era muy curioso porque yo a veces pasaba por la habitación de ella cuando ella leía y yo la escuchaba riéndose. Entonces yo decía, chévere, y lo logré. Y a veces pasaba y la veía llorando. Entonces me parece que se hizo un trabajo muy bonito, un trabajo muy serio, y allí encontré que podía imprimir la emoción de don Jairo y a la vez la esencia de los hispanos. Hay una anécdota, don Jairo, dentro del libro que es una de mis favoritas, y es cuando usted va a Bogotá a comprar un bajo. Hay una cosa, y es que nosotros vemos a los hispanos que es una orquesta gigante con instrumentos, con torres, o sea, lo que vemos de los hispanos ahora es como nuestro tiempo, ¿no? Toda una evolución tecnológica. Pero cuando nacieron los hispanos, realmente en el barrio fueron uniendo que este tiene esto, que este puede armar esto, pero llegó el momento de que Jairo tuviera el bajo, que es además el sonido que hace a los hispanos lo que es los hispanos. Yo quiero que usted nos cuente esa anécdota, don Jairo. Bueno, cuando empezamos, yo tocaba el acordeón, Guille tocaba la guitarra. La guitarra de los hispanos, que la tocaba Guille, como ya dije, la hicimos nosotros, los muchachos jóvenes, éramos empleados de banco nosotros dos. Entonces, una guitarra eléctrica en Medellín no se conseguía. Aquí solamente había un almacén de música bueno, que era el almacén de Vieco. Todo el mundo sabía que era el almacén Vieco, y ahí no había guitarra eléctrica, violines, los que quiera, y chelos y todas esas cosas, pero guitarra eléctrica no. Mucho menos el bajo. La guitarra eléctrica, en el libro, léanlo de cómo hicimos esa guitarra eléctrica. La primera guitarra eléctrica hecha en Colombia, por colombianos. Y buena, buenísima. Se la vamos a vender por allá a los pibes, nos están diciendo los de pibes que la vendamos. Entonces, yo tocaba el acordeón y el grupo ya estaba cogiendo fuerza, ya estábamos tocando las empanadas bailables, las primeras empanadas bailables de clubes profesionales, inclusive hay fotos. Está Guillermo en la guitarra, estoy yo con el acordeón, Jaime Uribe con el saxo. Entonces el conjunto sonaba bueno, claro, y éramos muchachos. Todo el mundo gozaba con eso, pero el conjunto se oía vacío completamente. Había que ponerle un bajo o algo que sonara distinto, el bajo. ¿Y quién más indicado que yo? Y no me podían sacar. Necesitaban un bajo y dijeron, pues, necesitamos un bajo, Jairo. Vaya, compré un bajo a Bogotá. Ustedes prestan la plata, Guillermo y usted prestan la plata del banco, si nos vamos pagando con los bailes, en fin. Pues yo trabajaba en el banco, pedí permiso, don Héctor, ¿me deja ir? Ay, Jairo, te vas por la mañana y volvés por la tarde, pues.
El aeropuerto era el de aquí, no existía el aeropuerto de Río Negro. Me acuerdo que salí de aquí como a las 6, 7 de la mañana en el primer vuelo, llegué a Bogotá, un taxi, vea, lléveme a tal almacén donde vendan instrumentos. Casualmente, ese almacén todavía existe y está cerca de donde nosotros nos hospedamos ahora cada que vamos a Bogotá. Se llama El Runcho. Era un señor que le faltaba una oreja, ya se murió, hace poquito se murió. Pero yo llegué a ese almacén y dije, vea, estoy buscando un bajo eléctrico. Yo me imaginaba que era un bajo como el que tocaba Enrique Aguilar, que no habíamos estado, ya lo habíamos visto, cajón grandísimo. Me sacó una guitarra con 4 cuerdas y le digo, pero es que a esto le faltan cuerdas. No, es que eso es un bajo. No existían los bajos de 5 y de 6 cuerdas, eso es nuevo. Los bajos eran de 4 cuerdas. ¿Esto es un bajo? Sí, señor, eso es una guitarra bajo. Ah, ¿y cuánto vale? Me imagino, pues hay 300 pesos. En esa época eso era un platal. Ah, bueno, yo me la llevo. Por allá a la 1:30, prum, para el aeropuerto, voladito a llegar aquí a Medellín, porque al otro día tenía que estar en el banco. Ellos me estaban esperando, Guille, Gilberto, los que ya hacíamos parte del grupo, a ver qué era el tal bajo, porque en realidad no lo conocíamos. Ahora venía el proceso, aprender a tocar el bajo y hacer sonar el bajo. Era eléctrico, nosotros sin amplificador. Mi papá acababa de comprar un equipo de sonido espectacular. ¿Qué nos tocó hacer? Desbaratar el equipo de sonido para poder sacar el bajo por ahí. Y mi papá, por Dios, yo ya estoy pagando ese equipo, hombre, por Dios. Era lo mejor que había en Medellín, un High Fidelity, no sé qué. Eso, mejor dicho, se veía Margarita Cueto ahí volteando, pues, y todo. Entonces, no. Esas proezas, esas hazañas, es lo bonito de esta agrupación. Si nosotros hubiéramos tenido plata y hubiéramos llegado, vea, váyase para Miami, para Nueva York, traiga un bajo, una guitarra, traiga 2 trompetas, un saxofón Selmer, no tendría tanta gracia. Saber que nosotros hicimos la guitarra, que el bajo lo tuvimos que sacar por el amplificador de mi papá. Bueno, todo eso está en el libro y yo sé que se van a reír y van a gozar mucho con eso. Don Guille, ¿cómo fue ver llegar a su hermano con ese bajo y saber que ese bajo tenía que acompañar? O sea, si el bajo era un instrumento nuevo, la guitarra también lo era. Eran casi que todos instrumentos inventados para los hispanos. ¿Cómo fue eso de ver a su hermano llegar con ese armatoste? Bueno, fue un cambio en la conformación del grupo. Realmente fuimos creando la parte musical. Empezamos con un acordeón, con una guitarra, con un saxofón, cantando nosotros mismos, 2 o 3 que medio cantábamos, pero en la medida en que el grupo fue cogiendo fuerza, bueno, ya cambiamos el acordeón por un bajo, ya era otra cosa. Después ya hacía falta que alguien nos ayudara no solamente a tocar otro saxofón, sino también a cantar. Y ahí fue cuando entró al grupo Gilberto Quintero a tocar otro saxofón. Entonces ya eran, cada momento o cada etapa del grupo fue creciendo en esa forma. Se fue cambiando la conformación de un saxofón, de un acordeón por un bajo, de un saxofón, dos saxofones, un cantante ya como Gustavo Quintero. La evolución se fue dando en la medida en que el grupo iba adquiriendo pues fama, porque nunca pensamos que íbamos a tener pues digamos que en ese momento tanta fama, pues nos fue llegando, nos fue cayendo del cielo esa fama y nosotros pues no estábamos ni preparados para, ¿cierto? Y éramos unas personas sencillas porque ve que los hispanos, que ay, no, los músicos de hoy nacen como palma, ¿cierto? O crecen como palma y de pronto no sé si caerán como coco, pero por lo mismo porque desde que nacen grandes. Nosotros nacimos desde abajo y conservamos, digamos que esa posición, nunca nos fuimos creídos ni nada, y fuimos personas sencillas y como les digo, la fama nos fue cayendo como del cielo y nosotros pues hoy por hoy yo añoro por ejemplo haber tenido, nosotros actuamos al lado de personajes como Willy Colón, Julio Jaramillo, de Roberto Ledesma,
de Leonor González en Nueva York, actuamos con Leonor González Mina, que murió ayer. Nunca nos dio por tomarnos una foto con ellos, tener un autógrafo de ellos, con Celia Cruz, también con la Sonora Matancera. Aquí en Medellín hicimos una vez una feria en una caseta con la Sonora Matancera, con Daniel Santos muchas veces, en Pereira, en Bogotá. Entonces, con personajes y nosotros, pues, bueno, éramos, digamos que Daniel Santos, no es un músico como nosotros, Julio Jaramillo. Total que entonces, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido, es que fuimos un grupo que nacimos así sin mucho afán de fama. Giovanni, que cuando uno ve ese libro y ve este montón de historias y de anécdotas, también yo creo que cuando uno es escritor se pregunta cómo le afectó esa época a uno. Usted acaba de mencionar a su madre que aprendió a bailar con los hispanos y seguramente usted también con ellos, pero yo quiero que ya de una forma más personal, ¿cómo ese libro lo tocó a usted? Cuando yo era niño, mi papá le encantaba la música, le fascinaba la música y le fascinaban los hispanos, como a todos. Mi papá llegaba del trabajo en su bicicleta, dejaba la bicicleta y lo primero que hacía era aprender el equipo de sonido. Y más por esta época, sonaba a todo timbal los hispanos. ¿Yo qué hacía? Yo me sentaba al lado de él, iba para el sofá, lo escuchaba y muchas veces terminaba ahí dormido al lado de él, escuchando la música y soñando, porque he sido muy soñador y siempre el arbolito de Navidad y los hispanos para mí hacen como el casado perfecto. Entonces, ¿cómo me impactó? Y yo siento que es que la música, y sobre todo esta música tan paisa, que nos trae tantas cosas bonitas y que habla de la cultura de nosotros, se va metiendo como dentro del ADN de nosotros, de cada uno de los paisas, porque no solamente habla de recuerdos compartidos de cuando éramos niños, sino que trae a colación todo ese pasado nostálgico de la década del 60 y 70 con Rodolfo y Gustavo, y habla precisamente de amores, de desamores, de bailes, tabaco y ron, por ejemplo. Siempre que lo escucho, siempre pienso en mi papá, que lo tarareaba. Entonces, de alguna manera, cuando lo escribía, inclusive escuché mucho, por allá en marzo, abril, los hispanos. Yo terminaba escribiendo mis sesiones y poniendo música, y mi mamá también, y bailábamos y cantábamos. Fue muy bonito, realmente fue muy bonito, y de alguna manera me marcó porque esto impulsa también la carrera como escritor, ¿cierto? Abre otra puerta, dado que como no había escrito novela biográfica, y menos en este estilo, porque no es una novela que cuenta desde que nacen los hispanos hasta que terminan toda su vida, necesitaríamos toda una biblioteca para hacerlo. Lo contamos fraccionado por anécdotas cronológicas. Entonces esto es como, ustedes van a abrir el libro y se van a dar cuenta que estas anécdotas cronológicas van contando como por postales los eventos más memorables de los hispanos, y a través de esos eventos memorables se va construyendo esa historia y se teje esa información tan bonita que ellos nos han regalado, que hoy por hoy creo yo que es patrimonio de la cultura paisa, que hoy por hoy es patrimonio de la cultura de Colombia y Antioquia. O sea, este no es solo un libro, este libro y estas anécdotas no solo recogen lo que le pasó a los hispanos, este libro también cuenta cómo era esa época. De hecho, el coltejer, por ejemplo, en esa época no existía. Juninear, ¿qué era juninear? ¿De dónde salió juninear? Juninear viene de esa época, ¿cierto? Y ese estilo, esa mítica de lo que significaba juninear para los muchachos, el tema de los cines, toda esta cultura arraigada a través de la música se encuentra presente y latiendo en este libro. Es bonito leerlo, porque las personas se van a dar cuenta que a través de esta música se cuenta otra historia también, que es la historia de nuestros papás, de nuestros abuelos, de una Medellín, que hoy por hoy muchas personas han olvidado y que los jóvenes hoy no conocen. Entonces es bonito, arranca emociones. Yo me sentía supremamente emocionado. Cada vez que terminaba un libro, encantado. De hecho, el final del libro, yo siento que yo no escribí el último capítulo del libro. Yo siento que el que lo escribió fue estas manos, pero siendo como un títere, ustedes dos y todo el conjunto. Porque literalmente cuando terminé de escribir el último capítulo tenía las manos hinchadas, me dolía,
estaba casi enfermo, ya quería terminarlo y lo que escribí ese día no supe qué fue lo que escribí. Así fue. Yo dije, tengo que escribirlo hoy y me senté a escribirlo y no sabía qué escribir y no sabía cómo terminarlo, pero tenía que hacerlo. Entonces me forcé a escribirlo y cuando lo termino, ni siquiera supe qué fue lo que hice, se lo envié a mi mamá y pensé, me tiré en el libro. Esto quedó mal. Y me fui a caminar para despejarme con la intención de regresar a la casa y volver a empezar. Cuando llegué a la casa, totalmente consciente de que era una defecio lo que había escrito, ese final era horroroso, le dije a mi mamá, ¿cómo te pareció? Y ella me puso la mano en el hombro, me dijo, venga, mijo, siéntese. Y yo dije, sí, ve, malísimo quedó esto. Y empezó a leerlo en voz alta y yo sentía que lo que había escrito no era yo el que había escrito, o sea, eran nuevas esas palabras para mí. Y ella se puso a llorar. Entonces, definitivamente dije, no, así como quedó bien, pero yo no escribí, o sea, literalmente les digo que yo no recuerdo haber escrito lo que escribí. Y por eso digo que encarné tanto la pasión y la esencia de estas personas y de este grupo tan especial, que finalmente ellos fueron los que terminaron el libro. Ya saben, o sea, solo con eso hay que comprar el libro para saber pues qué fue lo que escribió o lo que no escribió Giovanni. Ustedes tuvieron en Los Hispanos yo creo que a dos de los frontmans o cantantes más importantes que ha tenido este país. Y sin embargo, pese a que los nombres tanto de Rodolfo Aicardi como de Gustavo Quintero son enormes, esas voces eran posibles gracias al andamiaje que eran y que son Los Hispanos. Y eso me parece tremendo porque es tener una gran voz, pero es importante gracias a lo que suena a tus lados y atrás y las congas y todo lo que hemos hablado. Y yo quiero que repasemos esa historia un poco de Rodolfo y de Gustavo porque don Jairo y don Guille, en el libro una de las cosas que más me gusta es que no se tiene a estas dos personas ni endiosadas ni por debajeadas. Es decir, se contó la verdad, los recuerdos que se tenían y eso es muy justo tanto para ustedes como pues para la memoria de ambos. Entonces, quiero que hablemos de eso. Bueno, Los Hispanos, desde un principio, como dijo Guille, pues una cosa más de suerte o de la mano de mi Dios estaba ahí. Contamos con las dos mejores voces de música bailable que ha tenido este país. Yo me descubro ante Gustavo Quintero. Era un personaje para algunas personas muy difícil de manejar. Nosotros lo manejamos muy fácil. Él no era complicado, más era el hermano que también estaba con nosotros. Y entonces, claro, él se dejaba influenciar, pero bueno. Los shows de Gustavo Quintero eran espectaculares. Un show que tenía, por ejemplo, de La Vedette, que hacía un show de La Vedette en un casino en Cali. Apagaron las luces y dijimos, bueno, hemos traído desde París una vedette, les vamos a presentar. Y era Gustavo disfrazado de mujer, se maquillaba, se hacía de todo y poníamos por detrás un disco en francés. Y este tipo era espectacular. Ese era un show de Broadway. Ese no era un show para un casino de Cali. O, por ejemplo, aquí en el Club Medellín, íbamos nosotros a tocar y llegábamos, mi hermano y yo, llegábamos con los instrumentos y había 50, 100 peladitos, hijos de socios sentados ahí en la pista del Club Medellín. Y era que estaba Gustavo Quintero haciéndoles monerías, haciéndoles cosas, y los muchachitos muertos de la risa. O sea que Gustavo era un showman espectacular. Por cuestiones de juventud y de cosas de la vida, nos dividimos de los graduados, de los hispanos, nacen los graduados, y después de 1 o 2 años de nosotros luchar, mi hermano andar la seca y la meca, me dice la guerrilla en esa época, buscando músicos, en fin, logramos dar con Rodolfo Aicardi, en el libro está la historia donde lo encontramos. Y también nos encontramos los dos que nos necesitábamos. Rodolfo, y perdónenme la modestia, Rodolfo sin los hispanos no hubiera llegado donde llegó. Y nosotros tampoco hubiéramos podido seguir adelante
sin Rodolfo, porque Rodolfo le puso a eso toda el alma y le puso, ya fue como una guerra con Gustavo, una guerra musical. Y empezamos a gritarnos cosas por los discos. Pasitico! Eso era del loco. Pasitico, eso lo decía, era Gustavo, y él se moría de la ira, porque Rodolfo le estaba diciendo. O el famoso guau, 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 eso era de Gustavo. Y Rodolfo se lo copió y el loco se quería morir. Entonces, esa era la famosa imitación que hacía Rodolfo. Rodolfo nunca imitó a Gustavo, porque ni le daba para hacerlo, pues. Entonces, afortunadamente dimos con esas dos voces que en el tiempo los hispanos fuimos los beneficiados. De los hispanos salieron los graduados, ellos siguieron adelante, siguieron con el loco siguió llevando ese estandarte. Nosotros, mi hermano y yo, seguimos ya nosotros llevando el estandarte, y Rodolfo era un integrante de los hispanos. Es que yo a todo el mundo, y sobre todo a los periodistas, y me perdonan, les digo que es que el cantante es un elemento de la orquesta. Yo a todos les digo, yo le hago un baile a usted con la orquesta sin cantante, y la gente baila. Y yo pongo a cantar la gente Cariñito y todo el mundo lo canta. Y cantan Daniela y todo el mundo lo canta. Pero yo le pongo el mejor cantante, le pongo a Gustavo o a Rodolfo sin orquesta y nadie le baila. Entonces, el cantante es un elemento de la orquesta. Fuimos muy afortunados, hemos tenido los mejores cantantes. Ya Rodolfo llegó el momento en que era inmanejable, ya hubo problemas en los que hubo amenazas de agresión física, lo que nunca quería yo que fuera a pasar en el grupo. Y antes de unas presentaciones en Pasto le dije, peladito, camine para la terminal de transporte porque yo me devuelvo. Aquí queda usted, defienda como pueda. Hasta ese día tuvimos a Rodolfo. Desafortunadamente, ahí empezó el ocaso de Rodolfo. No le volvimos a grabar un solo tema. Él me llamaba, mira, Jairo, grábame, oye, que mira, somos amigos, oye, hombre, somos amigos. Yo, no, peladito, usted está muy enfermito, aliviese primero. Ya desafortunadamente, mi Dios pues ya lo llamó. Pero sí, hemos sido muy afortunados en ese sentido. Hay una cosa y es que yo creo que el ritmo de los hispanos, hay una cosa muy chévere dentro del libro que está además ilustrada y es que uno se pregunta de dónde surge ese sonido en especial de los hispanos y es que es don Jairo mirando a la gente cómo bailaba y mueven los pasos así, entonces de pronto es que la música tiene que ir así, es como pura intuición, ¿no? Cuando trajimos el bajo, yo no sabía qué era eso, nosotros no sabíamos, entonces ya logramos hacerlo sonar y Jaime Uribe me decía, vea, ponga un dedo aquí y haga tun, y ponle otro dedo aquí y hace tan. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos, hombre? Bueno, entonces ya cuando empezamos a grabar, Enrique Aguilar, que era el director artístico de Ecodiscos y bajista de una orquesta que llamaba Los Trotamundos, se me sentaba al lado y me decía, fa, sol, re, do, porque en esa época se grababa en bloque, todos juntos. Entonces yo me imaginaba a la gente bailando y cada que movía el pie yo hacía tun, 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 tun. Por eso dicen que el bajo de los hispanos es el bajo más bajo de Colombia, porque es lo más sencillo del mundo, pero es del único bajo que hablan en Colombia. Ahorita hablamos de que es una historia de amor, que una historia que hace llorar, que hace reír, pero sobre todo, y yo creo que esto es lo que más me gustaría destacar, es una historia sobre la alegría, porque, y esto quedó en el libro también, yo se lo comentaba al editor que fue Diego Santamaría, y a mí me molestaba un poco cuando yo iba a Bogotá y veía en un montón de casas un pendón de Andrés Caicedo, el escritor caleño, que decía que el pueblo de Cali rechaza el sonido paisa, los hispanos, los graduados, y a mí eso me ardía porque yo decía, estos rolos, ¿por qué tienen eso acá? No tienen ni idea de lo que es la música buena. Bueno, y luego me explicaban que las razones, entonces cuando Diego estaba haciendo este libro, yo le dije, decirle que qué opinan de eso que decían en Cali. Y
Y yo quiero que hablemos de eso porque además es una anécdota maravillosa. Me gustó mucho usted cómo respondió. Giovanni le preguntó a don Jairo que en ese momento de Cali, ¿cómo fue? Bueno, en esa época empezó a entrar la salsa a Colombia y entonces los alternábamos con los Black Star, los Ocho de Colombia, los hispanos, los corraleros, y entonces era la famosa orquesta, la famosa caseta Palos Verdes o algo así, y al lado nos armaban la Matecaña en Cali, pero la Matecaña, como ya estaba entrando la salsa, traía a Willy Colón, supongamos el grupo Nietzsche, no sé si me acuerdo, no me acuerdo si en esa época todavía existía, en fin, las orquestas poderosas de salsa. Entonces, la gente en Cali se dividió. Los salseros, los que les gustaba la salsa, para una caseta, pero los que les gustaba el chucuchucu, como ellos lo pusieron, porque nació en Cali ese término, en la otra caseta, en el Palma Verde o el Palmar, o en fin, pero eso se llenaba. La caseta era la Panamericana, donde actuaba Willy Colón con otras orquestas de salsa. Y en la Matecaña estábamos melódicos, hispanos y no sé, otra de las grandes orquestas. Pero con una condición, en la Panamericana se llenaba, iba mucha gente a bailar salsa. En la de nosotros no cabía la gente. Entonces, hay fotos, por ejemplo, de gente que se iba para el baño. Esos baños en las casetas son unos inodoros puestos ahí, abren un hueco, pero eran tazas de inodoro, y abren un hueco, y la gente arrancando los inodoros, se los echaban al hombro y se los llevaban para la pista y se sentaban al lado de la pista en los inodoros, porque se agotaban las sillas. Entonces, esas anécdotas, eso todo, para nosotros era muy satisfactorio, pero mira esto, por Dios, mira, y era hispanos, Giacomonti, por ejemplo, era una de las atracciones de la caseta de nosotros allá en Cali. Entonces, a los caleños como que siempre, a los salseros sobre todo, les dio muchos celos y mucha cosa, y empezaron a hacer esos pasacalles que tú viste. Estamos contra el chucuchuco, viva la salsa, ya le estaban metiendo como política eso, mejor dicho. Viva fulanito y abajo el otro. Giovanni, ¿cómo es que el libro no quede como cubierto de la nostalgia del pasado, porque son 60 años de aniversario, sino también prometer que es una música que no muere, sino que es un libro también sobre la esperanza? Es que o sea, los hombres y las instituciones son perecederas, pero el arte que crean los hombres es inmortal. Y los hispanos es una institución. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, entiendes que la música que escuchaban los abuelos, que escuchaban tus papás, que escuchas tú, que escuchan tus hijos. De hecho, mi niña, que acá está Sarita, por allá, la niña más hermosa de papá, en el concierto de los hispanos reciente filarmónico, me sacó a bailar. Cariñito, una niña de 6 años, que ama a Shakira. Que escuchó Cariñito y se paró y me dijo, papi, bailamos, y bailamos. Entonces mira que seguramente ella va a crecer y seguramente las nuevas generaciones van a seguir escuchando a los hispanos. Entonces hay una maravillosa idea, un maravilloso sentimiento de que esta música nos va a acompañar por generaciones. Y así como dice el libro al final, que no quiero espoliarlo, pero realmente los hispanos le pusieron la banda sonora de diciembre. Y esa banda sonora de diciembre realmente es casi que marca registrada. Entonces es chévere porque es que esta música, si bien suena en diciembre mucho, es música de todas las épocas. Porque es que básicamente si se ponen a mirar la letra, en casi ninguna creo que habla de diciembre, ninguna dice diciembre, no dice puñuelos, no dice natilla, arbolito, pesebre, no. Pero habla de emociones, de sentimientos, de añoranza, es esperanzador, y lo que tú me remarcas es muy bonito, porque sí, es una historia de amor, es una historia de mucha alegría, y es una historia que a través de las anécdotas y de las sonrisas que arranca y de las lágrimas que arranca, te pone a soñar y te pone a recordar, y seguramente los va a poner a bailar porque van a querer recordar las canciones de ellos. Giovanni acaba de mencionar ese concierto con la Filarmónica y bueno, yo creo que esa es una celebración muy importante también para la historia, y es que
una orquesta de ciudad, una de las orquestas filarmónicas más importantes de Latinoamérica, como es la Filarmed, que toque con ustedes, para ustedes, la música de ustedes, y que al mismo tiempo esa música también sea, uno la escuche en intros de rap, por ejemplo, significa que han atravesado casi que todas las formas de hacer música. ¿Y eso qué se siente? Bueno, ese es otro de los líos en los que me metieron mis hijos. A Sebastián empezó en enero, papi. ¿Cómo te parece que hay una orquesta de aquí, de su pelado, no sé quién, que va a grabar? Alcolíricos. Alcolíricos, que van a grabar con la Filarmónica. Y si ellos, que son nuevos, van a grabar con la Filarmónica, pues tú con mayor razón. Le digo, ay, no me metas en eso, Seba. No, pues, no, papi, yo tengo la conexión. Espérame y verás. A los 2 días ya me estaban llamando de Confama. Maestro, ¿le interesa? Son 70 músicos que los van a acompañar, van a tocar la música de ustedes. El director está en este momento, es el director de una orquesta en Austria, en Viena. Él viene directamente a dirigirlos y los arreglos, ya para los 70 músicos, los va a hacer un muchacho Rodrigo, creo que llama, que es el que hace los arreglos para Disney y para Netflix. Vive en Miami, pero es colombiano. ¿Le interesa? Pues, a ver, hombre, hagámosle a ver. Cuando fuimos a ver, ya estábamos haciendo los ensayos y fue un concierto espectacular. No solo por el ánimo que le pusimos, porque las dos orquestas, tanto la Filarmónica como nosotros, nos compaginamos. Y fue un aliciente, tanto para ellos como para nosotros, llegar a reunirnos, ellos a tocar el chucuchuco y nosotros a tocar tan ceremonialmente como ellos. Al último nos pusimos a ellos a bailar y a cantar cariñito y soltar los instrumentos. El concierto se va a repetir el 16 de diciembre y yo creo que hasta ahí ya paramos. No se lo pierdan. Otra vez en Confama, la Filarmónica, con los hispanos, en el Teatro Metropolitano. Ahí en Confama encuentran las boletas. Los que están afiliados a Confama, eso les dicen, vea, tome, vayan, llenen eso ya. No, mentiras tampoco, pero sí es un rato muy ameno, muy sabroso. Don Guille, usted ha estado dentro de la banda, ha salido de la banda, ha podido ver casi que con todos los ojos a los hispanos, y eso me parece interesante porque usted fue uno de los fundadores junto a su hermano, pero también ha tenido esa distancia para poder ver esta historia, y quisiera que habláramos de eso. Sí, realmente yo estuve en el grupo pues como unos 20 o 30 años. En algún momento, casualmente, como se decía ahora, cuando entró la salsa, el grupo pues tuvo una decadencia. Nosotros cambiamos cantante, Rodolfo, trajimos un ecuatoriano, grabamos en Sonoluz, hubo un vuelco grande y digamos que el grupo se liquidó por unos 2 años o 3 años, ya no tengo memoria para eso. En ese tiempo yo me dediqué a otras actividades. Tuve una industria y bueno, me fue bien. Y cuando Jairo quiso volver con el grupo, yo le dije, pues hombre, yo ya estoy como por otro rumbo. Yo pienso que la vida de los hispanos ya va a ser muy efímera porque ya entró la salsa, entró el vallenato y yo no creí pues como mucho. Y yo ya tenía pues un principio en una industria y dije yo no, siga usted con eso, que yo no quiero ya seguir más con música. Bueno, entonces Jairo siguió y yo pues estuve o he estado siempre atento a todo lo que está ocurriendo con los hispanos, pero desde lejos. Sin embargo, pues ahora veo que ha sido un logro grande no solamente el libro, sino los conciertos con la Filarmónica. Tanta presentación, tanta actuación y bueno, pero yo no me puedo quejar porque me fue bien con mi industria y llega el momento en que ya no quiero más nada. Yo ya hice lo que iba a hacer y ya me dediqué pues un poquito a una vida como más tranquila, más contemplativa. Todo tiene su final, como dicen las canciones.
Giovanni, para las personas que están acá reunidas y que de pronto todavía no han comprado el libro, usted que fue un fan de los hispanos y ahora escribió su historia junto a don Jairo, ¿por qué cree que uno debería leer la historia original? Qué pregunta tan difícil. Bueno, ya en el libro quedó espectacular. El Calista Editores hizo un trabajo muy profesional, muy bello, con mucha pasión, le metió mucho amor. El libro como producto es un producto novedoso como lo ha sido los hispanos. Es un libro que por sus características no encuentran otro en Colombia, ni van a encontrar en la historia de Colombia un libro producido con estas características. A nivel técnico es un libro realmente con una marca registrada en la literatura que lleva la esencia de lo que son los hispanos por la forma en que se escribió. Pero más allá de los tecnicismos, es un libro de Navidad, es un dispositivo navideño que ustedes pueden llevar, que pueden gozar, que se lo van a reír, que se lo pueden regalar a sus amigos, para que conozcan también un poco no solamente a los hispanos, sino a lo que es un paisa. Es que los hispanos nacieron de una manera complicada, nadie sabe realmente lo que hay detrás de un grupo de música, de un grupo tan importante como los hispanos. Muchas veces vemos a las personas que son exitosas y a estos grandes grupos como en esa aura de terciopelo y de mundo rosa en el que todo es perfecto y que son exitosos y mire cómo llenan estadios. Pero tras de ese éxito, de ese esfuerzo monumental, hay una serie de situaciones tan caóticas, tan inverosímiles, que uno dice, esto sí realmente fue posible, esto les pasó, ¿quién se inventó esto? Pero existen. Es decir, los hispanos vivieron una serie de eventos tan complicados que es como si Dios o el destino los hubiera colocado de esa manera para empujarlos. Es improbable estadísticamente que lo que les ocurrió a ellos, por ejemplo, en Ecuador, hubiera ocurrido y a ellos les pasó. Es tan complicado que lo que les pasó. Adelántenos un poquito, ¿qué fue lo que les pasó que es tan increíble? Por ejemplo, hay una anécdota que me pareció salida de este mundo y es que ellos tenían en Estados Unidos, en Norteamérica, una serie de conciertos y terminaban en Canadá, iban para Canadá y en el carro que iba se vararon en carretera y estos berracos se encuentran un carro idéntico al carro varado y fuera de eso desocupado, como si se lo hubieran colocado ahí para que se desbararan. Idéntico, y claro, estos pelados, los pelados no como los de hoy, los pelados de esa época desbarataban un balín, desbarataban carros, ellos desvalijaban lo que fuera, pero en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Ellos eran unas personas muy pilosas y ven el carro y muy temerosos, obviamente, porque esto hay que decirlo, es que los hispanos se construyeron por personas con una columna vertebral y unos valores paisas muy profundos. Estos muchachos no iban a tocar si el papá o la mamá no les daba permiso. Primero era la iglesia, primero era la oración, primero era papá y mamá. Y de hecho, y por eso se llegaron a disolver, porque no le tocaban a todo el mundo. Ellos cuidaban al grupo. Entonces lo que les pasa allá, muy temerosos de abrir ese carro a ver cómo se arreglan y cómo sacan la pieza, y definitivamente al último lo abren, lo desarman, sacan la pieza que necesitan, cambian las piezas y siguen su camino. Para que eso suceda, eso es como, vea, ahí les dejo el carrito porque sé que se van a varar, pero hay otras historias muy locas de don Jairo tocando de prostíbulo en prostíbulo buscando a un cantante que se le perdió. Ustedes se imaginan perdió. eso. Se le perdió y acá el hombre pensando donde me vea mi mamá y mi papá, ¿cierto? Y lo que le pasó al loco Quintero, que a mí me dejó un hueco en el pecho, realmente me sacudió esa historia. Cuando aquí don Guillermo se cansa de Rodolfo y le quiebra una guitarra antes de un concierto. O sea, señores, el libro, por lo que tiene, por la historia que tiene, la forma en que está contada, es un libro para disfrutar, es un regalo de Navidad, así como empezaron los hispanos, con un regalo de Navidad. Este libro es un regalo de Navidad para gozar, para disfrutar, para reír, para emocionarse. Sí, y que además tiene cosas, por ejemplo, uno
se pregunta cómo hacen para sonar los hispanos como suenan, e incluso hay unas partituras dentro del libro, o sea, es una historia que queda remarcada en el papel, incluso hay una parte donde dice ponga aquí su fotografía de diciembre, porque yo creo que ahora en esa época más que nunca los libros deben hablarnos personalmente, es decir, cada libro que tenemos en casa o que le regalamos a las personas que queremos son regalos específicos, y bien lo dijo Giovanni, este libro, La historia original de los originales, nos pone como, ay, mira, lee esta parte que seguro te va a gustar por esto, ay, en este capítulo va a ser por esto, entonces tiene como ese componente de red, y yo quisiera, don Jairo, don Guille, para ir despidiéndonos de las personas que están acá y las que están en la transmisión, pues que ustedes mismos inviten a que consigan el libro en Calixta Editores que está acá y que conozcan más de los hispanos, que es también conocer más sobre nosotros mismos. Bueno, como les estamos diciendo, el libro fue hecho sin ánimo lucrativo. Yo no he pensado un solo minuto que esto me va a dar plata, que me voy a enriquecer. Si me dan un Nobel, yo se los comparto. Se los comparto a ustedes. Bueno, fue hecho con mucho cariño, fue hecho por una inquietud de mis hijos. Nos encontramos con Giovanni. Empecé toda la noche, ya me pasaron los desvelos. Ay, ahora ya empecé. Mañana viene Giovanni. ¿Yo qué le digo mañana? Bueno, y empieza uno a hilar cosas. ¿Verdad que nos pasó esto? ¿Verdad que nos pasó aquello? Cosas que ni yo me acordaba. Pero sí, el libro es muy ameno. Los que tengan los discos, ¿cuántos tienen discos de los hispanos? Me imagino que todos. ¿Cuántos tienen más de 5 discos de los hispanos? O 10 o 15. Hay gente que dice, yo tengo la colección completa en acetato. Es que ese es, bueno, tengo la colección completa. Son como 40 o 50 discos. Le falta el disco. El libro. El libro es la cereza de esa colección. Ese es el pastelito, la velita que le falta arriba a la colección de discos, es el libro. Léanlo, ténganlo en la mano, compártanlo, y como les dijimos al principio, todo lo que hay ahí es cierto y es la historia de una lucha de 60 años para sostener una institución musical como los hispanos. Don Guillo, usted ahora invítelos también a que lean este libro. Sí, yo creo que pues vale la pena porque al fin y al cabo es la historia nuestra, es la historia de los paisas, así como el testamento del paisa, o como ha habido unos libros que han sido contados a través de los años, y pues eso es lo que nos ha mantenido. Nosotros, la raza antioqueña ha sido muy, muy fuerte. Y esto es parte de eso, así pues digamos que no sea una literatura como la más, ¿qué te digo yo? Como 100 años de soledad o una cosa de estas, pero bueno, es la historia nuestra, la historia de Medellín, de los hispanos, de los grupos, y ojalá que asimismo hubiera libros contados. Ahora pues va a haber una novela contando la historia de Cosiaca. En Bogotá no saben quién es Cosiaca, en ninguna parte del país saben quién es Cosiaca, y hay una telenovela que la van a inaugurar próximamente contando la historia de Cosiaca. Esa es la historia, esa es la realidad. Nosotros los paisas tenemos ciertas anécdotas o ciertas historias que son valederas para nosotros. Total que entonces el libro pues vale la pena que lo conserven y lo lean y lo tengan como una anécdota más de lo que somos los paisas. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá, y que le den un aplauso a estos 3 caballeros por este trabajo. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.